Hoy es un día maravilloso para darle gracias a Dios por su bondad, por su amor, por su misericordia, pero sobre todo hoy por permitirnos vernos una semana más. Le vamos a dar gracias a Dios como acostumbramos a hacerlo, por su amor y por su fidelidad. Así que juntos le invitamos a que digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos una semana más en este programa que ha sido de bendición para nuestra vida. Te pedimos que esta semana nos permitas conocerte más, porque mientras más te conocemos, más te amamos. Gracias te damos por esta oportunidad y eso lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les damos la más cordial bienvenida, no sin antes recordarle que este programa es gracias a Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Comenzamos. La vida está llena de altibajos, de momentos buenos, pero también de momentos difíciles en donde atravesamos por situaciones complejas, vicisitudes, es decir, por momentos de crisis. El éxito está en aprender a no quedarnos ahí, sino a salir de ellas. Es por eso que nuestro programa de hoy lleva por nombre ¿Cómo superar mis crisis? Y en él tendremos el origen y la importancia de rezar el rosario. Iremos a la famosa procesión del 3 de mayo sobre las aguas del lago de Amatitlán. La licenciada Lizy de Ábalos conversa sobre nuestro tema de hoy, ¿cómo supero mis crisis? Edgar Estrada nos comparte cómo pudo superar incluso una situación dramática. Y nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, nos comparte la reflexión espiritual. Y ahora vamos con mi compañera Gaby de García, quien nos presenta las respuestas de las personas sobre nuestro tema de hoy, ¿cómo supero mis crisis? Qué alegría y qué bendición que esté en sintonía de su programa Vidas en Victoria. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado situaciones que nos hacen tambalearnos y pensar, estoy en crisis? ¿Podemos superarla? ¿Podemos vivirla y recapacitar en qué es lo que estamos viviendo? Por eso le hago la pregunta, ¿usted está en crisis? ¿Puede superar esto? Escuchemos los diferentes comentarios. Para todo hay una solución poniendo fe en Dios. Yo soy una persona, ¿qué le diré yo? Que he salido adelante, gracias a Dios. Hay cosas que son irresolutas, demasiado. Son cosas imposibles, que tienes que enfrentarlos con las mejores herramientas que puedas tener. Uno como ser humano a veces se pone así como que qué voy a hacer, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, pues nos refugiamos en Él y ahí recibimos lo que nosotros necesitamos. Aunque a veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran como nosotros queremos, ¿verdad? Pero Dios nos va dando según lo que a nosotros nos corresponde. Hay que pedirle mucho a Dios, bastante, para que Él nos ayude, para que nosotros también salgamos adelante. Recordemos que todos en cierta forma vamos a pasar crisis. Las crisis son personales y no imposibles de salir. Es una decisión que tenemos que tomar al lado de Jesús y María. Ellos nos van a dar la fortaleza para salir de esa fase. Seguimos con el programa. Hace algunos días celebramos el 10 de mayo, Día de las Madres. Ese ser tan especial en la vida de todo ser humano. Y nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, tiene un mensaje muy especial para todas ellas. Quiero aprovechar esta hermosa oportunidad para darle gracias a nuestro buen Dios por todas las mamás, primariamente por nuestra Madre Santísima, la Teotocos, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, porque su amor maternal siempre nos acompañe. Darle gracias por nuestras mamás,
esas mujeres que con su sacrificio, con su entrega, nos donaron la mejor herencia que podemos tener, nuestra vida, que se va reproduciendo día a día a la imagen de la mujer ejemplo, esa mujer que lo dio todo sin esperar nada a cambio. Yo le pido a mi Dios que bendiga a cada mamá que con su entrega ha desgastado su vida para una obra maravillosa y extraordinaria como es la educación y la formación de sus hijos. Feliz Día de la Madre a todas nuestras mamás y a nuestras mamás de nuestra familia MEV, pues gracias por su sí irrevocable, como el de María Santísima. Dios las bendiga. Gracias, Betty, por tan lindo mensaje. Y ahora iremos con el Padre Manuel Abac, quien comparte con nosotros un tema importantísimo, y es el origen y la importancia de rezar el Santo Rosario. El rosario viene de rosas. Resulta que los primeros mártires cristianos, sobre todo las mujeres, se ponían una corona de rosas porque era como ofrecerse al Señor. Pero los cristianos, cuando las mujeres iban a entrar a esos circos romanos donde eran devoradas por las fieras o eran ejecutadas, se ponían esta corona de rosas. Cuando ya fallecían, entonces los cristianos se acercaban y recogían las rosas, y por cada rosa hacían una oración, rezaban un salmo. De ahí viene este nombre de rosario de rosas, y así pues queda en la historia ese camino que fue haciendo pues lo que ahora tenemos en las manos, el Santo Rosario. Bueno, evidentemente el rosario tiene toda una dinámica, ¿no? Primero las 10 Aves Marías, siempre iniciadas por una bolita que es un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, Padre Nuestro, 10 Aves Marías, Padre Nuestro, y así va caminando. Y luego termina con 3 bolitas más, que son 3 Aves Marías especiales, donde son las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y finalmente hay una bolita final que es un Padre Nuestro que se reza por las intenciones del Papa. Y obviamente hay una cruz, porque todos los misterios al final se centran en Cristo, realmente todo parte de Cristo. Entonces hay una cruz porque al final el rosario es tomar conciencia sobre la vida de Jesús en torno a María nuestra Madre, a quien también le oramos. Pero es recordarnos también que el rosario es cristocéntrico. Evidentemente el material con que se haga el rosario es una cosa secundaria. Lo importante es la oración de quien lo hace, la actitud de quien lo hace. Eso es lo que va a hacer grande, pequeño el rosario, o del material que sea, de perlas preciosas o de piedras sacadas del río. Lo importante es la devoción y la actitud espiritual y la mística que le ponga a aquel que lo está rezando. Entonces es lo mismo, es como una Eucaristía. Si es una Eucaristía, tiene el mismo valor que la que hace el Papa en el Vaticano, como el que hace un sacerdote en una aldeíta bajo de unas varitas de caña. Es la misma valor para Dios, porque al final es la Eucaristía y obviamente la devoción con que se haga. El rosario, como el escapulario y todos estos signos que tiene la Iglesia, obviamente son medios para ayudarnos a llegar a Dios, pero lo importante es Dios. Puedo no tener el rosario, puedo no tener un escapulario, pero lo importante es mi búsqueda de Dios. Entonces sí es de tener cuidado de no caer en amuletos, en creer porque tengo el rosario me protege de todo mal, porque tengo el escapulario me va a cuidar de eso. No, debo de entender que son medios que me llevan a la oración y que debo respetarlos y darles su lugar. Hay muchos testimonios de todo lo que el rosario y en definitiva la oración ha hecho en las familias, en los hogares, en la vida de las personas. Y esto pues significa muchísimo para la vida de una familia, de una sociedad, de un hogar. La Iglesia siempre ha invitado e insistido a la oración y uno de los medios privilegiados de oración es el Santo Rosario. Evidentemente todos estamos pues invitados a tener una vida de oración. El rosario es un arma de paz. Así que a todos ustedes la invitación cordial a que tengan siempre en su vida este instrumento del rosario. Y bueno, aprovecho para invitarles a la campaña de 1 millón de rosarios por la paz de Guatemala. Fíjense que cada 7 de mes a las 6:30 de la tarde nos unimos para rezar por la paz de Guatemala. Evidentemente el rezo del rosario es todos los días y tal vez muchos de ustedes lo hacen todos los días. Pero ese día 7 es importante porque rezamos por la intención de la paz de Guatemala. Y recuerde que la idea es tener un listado de 1 millón de personas que tengan su rosario. Gracias a los que ya lo han adquirido, gracias a que lo han distribuido, y la invitación es que lo hagamos con devoción, con amor, y que eso lo reflejemos también en nuestra vida.
olvide, el rezo del Santo Rosario tiene poder, no solo como un objeto decorativo, sino cobra poder cuando se reza. Vamos a un corte, pero no se vaya, porque al volver iremos a una procesión sobre las aguas del lago de Amatitlán. Y más adelante la licenciada Lizzy de Ábalos comparte con nosotros sobre nuestro tema de hoy, ¿cómo supero mis crisis? Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. Y ahora nos vamos a la cercana población de Amatitlán, en donde durante generaciones se ha celebrado una tradicional procesión muy especial, y esto porque la misma se lleva a cabo sobre las aguas del lago de Amatitlán. Tan importante como es la fiesta del Niño Dios de Amatitlán. Una veneración que dio inicio hace aproximadamente 400 años en el lugar conocido como Pampichí, que en náhuatl significa lugar rodeado de flores, o entre las flores a orillas del lago de Amatitlán. Era tal la veneración de esta imagen milagrosa que llamaba la atención de las poblaciones no solamente de Amatitlán, Villanueva, Petapa, sino que incluso de otras mucho más lejanas. Hay que anotar que esta imagen precisamente ha brindado milagros, atenciones, prodigios para muchas personas de Guatemala, de poblaciones fronterizas de El Salvador, Honduras y México. Esta es una de las fiestas de mayor colorido, de mayor visita, de mayor tradición en toda nuestra Guatemala. Sean ustedes bienvenidos y que la bendición del Niño Dios de Amatitlán alcance a todos los hogares de nuestra nación. Definitivamente una linda tradición que se ha heredado de generación en generación en muchas familias católicas guatemaltecas. Vamos a un corte, pero no se vaya, porque al volver, la licenciada Lizzy de Ábalos comparte con nosotros sobre nuestro tema de hoy, ¿cómo supero mis crisis? Y Edgar Estrada nos comparte cómo él, en su vida personal, logró superar su crisis. Guatemala, te llevo en mi corazón. Juan Pablo II está en Guatemala. Ven a la Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria. Adoremos a Jesús sacramentado y veneremos la santidad de Juan Pablo II por medio de su reliquia que recientemente el Vaticano concedió a Guatemala.
El devoto y el necesitado encontrará consuelo y paz ante la presencia de Jesús sacramentado y la intercesión de San Juan Pablo II y su sagrada reliquia. Ven y goza de la presencia de Jesús. Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria, 21 Avenida 3382, Zona 12, Santa Elisa. Jesús te espera. Gracias, muchas gracias, Guatemala. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Vidas en Victoria. ¿Ha atravesado usted por alguna crisis? ¿No sabe cómo superarla? Pues justamente de eso nos habla hoy la licenciada Lizy de Ábalos. ¿Cómo supero mis crisis? Y Edgar Estrada nos comparte su historia de vida y nos cuenta cómo él logró salir de una situación dramática. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. Y ahora en el conversatorio trataremos el tema que usted ha venido escuchando a lo largo de las presentaciones y de los segmentos: ¿cómo superar mi crisis? Y para eso, como siempre, tenemos un invitado especial. Está con nosotros la licenciada Lizy de Ábalos. Licenciada, gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros. Al contrario, yo muy agradecida que me hayan tomado en cuenta para el programa y poder compartir un poco de este tema que a tanta gente nos aqueja en estos tiempos. Licenciada, como acostumbramos a hacerlo, vamos a ir a ver una historia de vida para enriquecer un poquito y adentrarnos en el tema. Así que, estimado televidente, le invito a que nos acompañe a ver esta historia de vida. Mi nombre es Edgar. Hoy voy a platicarles de cómo supero mis crisis. Me encontré tan solo en ese momento, le podría decir hace muchos años, 2007, por ahí más o menos, que ya no aguantaba más, ya no aguantaba más, decía yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya tengo 15 días sin trabajo, un mes sin trabajo, 2 meses sin trabajo. De donde yo estaba, pues no me habían dado el tiempo, o sea, mi pasivo laboral. Estaba desesperado, extremadamente desesperado. Sentí en ir a la capilla donde está Jesús sacramentado, donde está el Señor con los brazos abiertos esperándonos, diciendo, pues aquí estoy. De verdad, llegué, me arrodillé, me tiré al piso, le lloré y le dije, Señor, ya no aguanto más. De verdad no aguanto más. Siento que no puedo, no sé qué hacer, perdóname porque tú me has bendecido, me has dado bendiciones y pues por múltiples razones yo las he perdido. De verdad yo sentí que el Señor me escuchó. Regreso a la casa y me llaman del trabajo que me habían dicho, ya no. Me llaman, me dice, mire, quiero decirle que por su buen desempeño en el trabajo que usted tuvo aquí con nosotros, le vamos a dar su pasivo laboral, el 100%. Entonces digo, oh, Señor, no teníamos ni siquiera para un vaso de agua. Señor, digo, qué grande eres, véngase, me dice. La junta directiva tomó la decisión de darle el 100% de su tiempo. Y a seguirle, desde ese día no dejo de ir a la capilla. Bendito sea Dios, tengo la oportunidad, porque Dios me da la oportunidad de visitarlo todos los jueves y cuando puedo todos los días.
todos los días, si es en la mañana, si es en la tarde. He tenido la bendición de tener los trabajos cerca de donde yo voy, zona 12, en la capilla de Santa Elisa. Bendito sea Dios, ahí es donde asisto. Desde que entró a la vida laboral, se podría decir, he entendido y he visto la mano de Dios en todo momento. Me han dicho siempre mis amigos, mucha gente me ha dicho, ¿y qué tenés vos? O sea, ¿quién te refiere a vos? Me dice. Entonces, le digo, ¿por qué? O sea, ¿qué tenés que vas y venís? ¿Qué tenés que luego te dan los puestos? Y no son puestos extremadamente, se podría decir, altos, como decir presidencias o algo así, temas como esos, puestos como esos, sino donde yo he entrado, mejor dicho, donde Dios me ha dado la oportunidad de entrar a trabajar, siempre le he confiado a Él y le he pedido a Él que me ayude. No importa la edad, no importa si es hombre o mujer, realmente es creerle a Dios, creerle ciegamente a Dios, confiando en Dios, porque el Señor nunca tarda. Irse a los pies de Jesús sacramentado, pedirle a Él de corazón y con mucha fe, y decirle al Señor, porque el Señor nos quita las cargas, y decirle, Señor, ya no puedo. Ir todos los días, ser agradecido cuando Dios nos recompense, no dejar de visitarlo y no dejar de agradecerle y alabarle. Licenciada, ya que vimos este caso, yo quisiera empezar con una pregunta. Cuando se habla de crisis, inmediatamente se viene a la mente crisis económica. Pero tenemos que comprender que la crisis abarca no solo dinero, va más allá. Y es por eso que quisiera empezar preguntándole, ¿cuál es el concepto de crisis? ¿Qué es crisis? La crisis implica en su significado siempre un crecimiento. Es una oportunidad de crecer. A mí me encanta el hecho de ver las crisis como una oportunidad. Las crisis son cambios en la vida a situaciones inestables y por lo tanto eso es para mí una definición de crisis. ¿Qué otra pregunta me había hecho No, que uno se sitúa cuando pensamos en crisis específicamente en dinero, ¿verdad? Pero no, va mucho más allá de esa toda realidad. La vida, el asunto es que no nos damos cuenta que toda la vida implica un cambio, un crecimiento, una oportunidad. Y también de eso depende a cómo manejar las crisis, porque lo podemos enfocar como algo positivo o como algo negativo. Y muchos de los problemas emocionales como la ansiedad, la depresión, el miedo, vienen precisamente por no tener ese sentido positivo de la vida. Vemos, para situarnos un poco en el contexto del mundo actual, el mundo actual es totalmente cambiante y estamos viviendo en una sociedad de la inmediatez. Y esa sociedad de la inmediatez en los jóvenes sobre todo les ha hecho que no toleren el fracaso, porque todo está a un clic de distancia, todo está muy accesible. Una situación que implique un poco más de esfuerzo puede someter a una persona en crisis. Las presiones también de una vida tan ajetreada puede situarlo a uno en una crisis y hay distintas formas de manejarlas. Sobre todo lo que yo he visto en muchas personas es el cansancio, ¿sí? Las situaciones personales o económicas o de la misma vida, ya la gente está cansada. Entonces tenemos que analizar, la persona es un todo, tenemos espíritu y cuerpo. A veces es importante no olvidarnos de descansar, pero no descansar viendo televisión, ¿sí? Sino salir a pasear, tener contacto con la naturaleza, compartir con los amigos. Estas situaciones, eso en cuanto al cuerpo. Y en cuanto a las emociones, también veo yo que hay una situación de terribilitis,
Sí. ¿Sí? Sí. Eso, o sea, todo lo terribilizamos porque nos gusta estar en un status quo y en el fondo nos resistimos a situaciones cambiantes, pero la vida es un cambio constante. O sea, usted tiene que decir constantemente y ejercitarnos en eso. Yo después les voy a dar unos pequeños tips porque a mí en lo personal, en mi vida personal, me han ayudado mucho. Sí. Bueno, esas situaciones cambiantes donde uno va decidiendo, pero no se limita, sino aprovecharlo a ver positivamente. Y de eso depende la salud emocional. Podemos decir entonces que hay niveles de crisis. Ah, claro. Puede ser una crisis de un cáncer, de una separación o de un matrimonio, puede ser crisis económica, pero yo creo que no hay nadie que no ha tenido crisis económica. Sí. O sea, todos en la vida pasamos por eso. Y sí depende mucho de cómo lo enfoque uno. Le preguntaban al fundador de la Universidad de Navarra que cómo había logrado lo que había hecho. Dijo, pues solo éxito tras éxito, dijo. Dijo, no, más de algún fracasito tuviste, le dijeron. Sí, pero después de ese fracaso hubo un éxito y otro éxito, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros vemos también, y eso es un síndrome de las redes sociales. Ojo, que también eso deprime mucho a la gente. Se compara las personas con las redes sociales, ven situaciones de otras personas y solo ven lo bonito, lo bueno, lo excelente. Pero detrás de esa persona hay una historia. Y esa historia no la van a contar, y mucho menos por Facebook. Claro. ¿Verdad? Y eso tiende a nosotros a compararnos equivocadamente, porque la gente solo publica lo que quiere publicar. Claro. Edita un perfil donde se pinta perfecto, lo retoca, lo pone bonito, pero no dice la realidad de lo que ella es. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener estas ideas bien claras para no caer en crisis. Miren, yo para el tema de las crisis utilizo una escala del 0 al 10. Este problema, por ejemplo, tienen que operar a una persona y uno dice, pero qué espanto, qué horror. No se diga lo que se ve en Europa, ¿verdad? Porque son niñas con crisis, porque no se pueden operar para aumento de senos o disminución de ciertas áreas del cuerpo. Sí. Pero si uno logra ubicar en estas escalas, uno se da cuenta de que siempre hay posibilidad de cambio. O sea, no es muy raro que existan o todo perfecto o todo malo. En esa medida uno puede ver las cosas más positivas. Bueno, sí, esto que voy a hacer, tengo que vender mi casa, por ejemplo. Pero la acababa de comprar y tenía muchas ganas de vivir ahí. Le metí el corazón entero, pero ya la disfruté. Esa experiencia nadie me la va a quitar. Y sin embargo, yo de esa experiencia puedo decir, yo ya la disfruté, que la disfrute alguien más. Para mí es cerrar una etapa y seguir adelante en la vida. ¿Cómo identifico yo si la situación que estoy viviendo es una crisis o no? Porque esa es otra realidad. Hay quienes creen que está viviendo la peor crisis y la crisis más terrible, y la realidad es que se está ahogando un vaso de agua, que no es crisis, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es aprendernos a ejercitar en ver las cosas positivas. Yo lo aplico mucho en el tema de la educación de los hijos. Tendemos a decir, no haga, no vuelva, no torne. ¿Cuántas veces le has agradecido a tu hijo, gracias por ayudarme en casa? Cumpliste tu encargo, fabuloso, excelente. Por ejemplo, mira, es una oportunidad, nos tenemos que ir de aquí o tenemos que, por ejemplo, tengo una enfermedad. Bueno, pero nosotros de cristianos, es que esta vida es pasajera, nos espera el cielo para siempre, para siempre, para siempre. Y de hecho, otra de las cosas que da mucha paz y mucha libertad interior es elegir esas situaciones que nos caen. Por ejemplo, tuve un accidente o me pasa esto o lo otro. ¿Por qué no elegir esto con plena libertad? Yo no puedo cambiar nada, pero yo elijo
que esto me pasó y eso disminuye la época, el tiempo de la crisis, porque la crisis se lleva en la medida en que no aceptamos cada situación. Tendemos a rechazar el conflicto, aceptarlo, verlo, no negarlo, porque negarlo tampoco es bueno. Decir, sí, me dolió, me cayó de la patada, pero superarlo, es decir, llorar, si es necesario llorar, pero luego decir, tener esa fe y decir, todo es para bien de los que aman a Dios. ¿Y por qué Dios permitió el sufrimiento? Porque de ahí se nota que es Dios, permite sacar bien de un mal. Licenciada, tenemos que ir a un corte, pero quiero dejarle una pregunta en el aire y que me la responda cuando volvamos en base a lo que decía. ¿Podríamos decir que la crisis dura el tiempo que uno desee? Sí, es una elección. Y le voy a pedir que me amplíe más su respuesta cuando vengamos del corte. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Vidas en Victoria. El tema que hoy estamos tratando, un tema muy interesante, ¿cómo supero mi crisis? Y tenemos como invitada a la licenciada Lizzy de Ábalos. Licenciada, dejé una pregunta ahí en el aire antes de que fuéramos a corte y quisiera que me la respondiera nuevamente y de ser posible que la ampliara un poquito. La pregunta es, ¿la crisis tarda el tiempo que yo decida? Así es, yo creo que en eso quemé la respuesta, ¿o no? Pero sí, efectivamente tarda lo que uno decida. Lo que pasa es que es un proceso. También hay que darse tiempo como personas, porque hay cosas que son muy difíciles de digerir, un cáncer, por ejemplo, o la pérdida de un ser querido. No podemos quemar etapas en la vida de una persona, pero llega un punto donde tú eliges hasta dónde te va a afectar esa situación. De hecho, la felicidad es una decisión de la voluntad. No es un yo siento ganas de amarte, mi amorcito, cuando me he desvelado toda la noche cuidando al chiquitillo que lloraba. Dirán, no siente nada, la pobre, no siente ni el pelo, ni las manos, ni los pies, nada. Pero se decide amar a esa persona. De hecho, lo está manifestando con sus actos, atender después al esposo, sonreír. A mí hay un testimonio que me marcó mucho y me dejó pensando cuando a uno de estos secuestrados por las FARC en Colombia, era un militar estadounidense, y dijo, yo he tomado la decisión de que esta experiencia del secuestro fuera la mejor etapa de mi vida. Uno dirá, bueno, fueron 10 años cuando estuve con Ingrid Betancourt, fueron como 10 años. Y no les voy a dar el gusto de haberme causado sufrimiento, sino ellos lograron su cometido. Yo voy a decidir que esta fue la mayor experiencia de enriquecimiento de mi vida. Entonces, no es una situación fácil. Claro. Y requiere vencerse a uno mismo. De hecho, yo he detectado que muchos de los problemas por las cuales las personas no superan crisis es por el excesivo miedo, es por la excesiva ansiedad que tienen de no querer enfrentar qué voy a hacer. Entonces, para eso también hay ejercicios y se llama terapia conductual. De hecho, uno puede aprender a desensibilizar, es decir, objetivamente me va a molestar un poco al principio, pero en la medida que me ejercito, por ejemplo, una cosa muy sencilla, una persona que está con depresión, un ejercicio muy sencillo,
empezá por hacer tu cama y bañarte desde temprano. Empezá solo con eso. Son logros, son pequeños logros, donde le vamos diciendo al cuerpo, a la amígdala sobre todo, que es un órgano interior del cuerpo que reacciona instintivamente ante situaciones de riesgo. Entonces ella te va a decir, no lo hagas, ¿verdad? Como refúgiate. Y lo que hay que hacer es ejercitarlo y manifestarle, me siento mal, decirle a tu cuerpo, me siento mal, pero esta es una oportunidad para crecer. Entonces me voy a levantar, voy a hacer mi cama, voy a ofrecer el día al Señor y luego me voy a ir a bañar. Y es una oportunidad para crecer. ¿Y qué sucede? Sucede como cuando uno va en un volcán. Las primeras veces que uno empieza a subir volcanes es cansadísimo, no se la disfruta, le duelen a uno los pies. En la medida en que uno va practicando y practicando y practicando, después uno es capaz de disfrutar esas subidas a los volcanes, de visualizar el paisaje, de apreciar tantas bellezas, porque ya uno no está tirado en la cumbre, dormido del cansancio. Entonces, ese ejercicio constante nos ayuda a superar las crisis, con ejercicios no dejarnos caer en estados depresivos, por ejemplo, implica tan siquiera seguir una pequeña rutina, exigirnos una pequeña rutina en la mañana. Y luego, ya con eso vamos a tener esa satisfacción de ya logré algo, es decir, ya hice algo. Tendemos a decir, no sirvo, a mí no se me olvida una vez, llegué platicando, ay mira, ¿sabes qué? Soy un desastre. Ay, qué bueno, me dijo el otro, ya somos dos, ¿verdad? Pero el asunto es, como me comentaba una persona, mira, si metes las patas hasta el fondo, ahora sácala con elegancia, ¿verdad? Es decir, verlo siempre positivo. Sí. Metí las patas, sí, pero bueno, ahora vuelvo a empezar. Esa mentalidad de no quedarse lamentándose o revoloteándose en el lodo. Ya te caíste, ahora te levantas. Y esa filosofía de vida que es cristiana, de hecho, aunque tiene un conocimiento profundo de la persona y de la humanidad. A mí me gustaría recomendar 2 libros. Por favor. El tema de la paz interior, de Jacques Philippe, y la libertad interior, también de Jacques Philippe. Porque nos ayuda a entender que esa paz, cómo ir descubriendo que Dios se encuentra precisamente en esos momentos de sosiego, no en la angustia, no, en la serenidad, en la calma, ahí es donde se manifiesta. Y de hecho la libertad interior da mucha alegría, porque uno es constructor y uno es arquitecto de su vida. La vida no es que te depare un futuro, es que tú construyes el futuro. Tú construyes lo que tú quieras hacer de tu vida. Usted, con lo que hace con su esposo, usted ha decidido hacer una familia, usted ha decidido, ¿verdad?, hacer esto o aquello. Uno la va construyendo con pequeñas decisiones. Empieza por hacer tu cama. ¿Qué les podríamos decir a esas personas que buscan un esquema o unos pasos para salir de esa crisis? Mira, a mí lo que más me ha funcionado es que cuando uno está en crisis, como dicen bien las abuelitas, estás tupida, ya no te cabe más en la cabeza, ¿sí? A veces el descansar, el salir de ese lugar, porque permite a uno ver la situación desde afuera, con más objetividad. Luego, después de ese pequeño descanso, ya uno podría empezar a evaluar, sentarse tranquilamente a evaluar, bueno, esto que me pasa, y vuelvo a insistir en el tema de la escala, está de 0 a 10. Ese margen, a veces cuando lo colocamos todo en terrible, no hay opción, o sea, ya es el fin. Mientras que si llegamos a decidir, bueno, pero compararse de verdad, a veces uno tiende a ver hacia arriba, pero no hacia abajo. ¿Sí? Hay muchísimas gentes que son de verdad desafortunadas. De hecho, supe de una chica que decía, yo fui odiada desde el primer día, desde que fui concebida, porque la quisieron abortar sus papás. Pero, digamos, esos son casos verdaderamente extremos, y aún así
se puede descubrir algo positivo. Entonces, ubicarlo en la escala. Bueno, tal vez con serenidad no es tan grave o sí es grave, pero ¿qué pasos en base a eso tengo que seguir para superar la crisis? Y luego, para evitar caer en estos estados, digamos, donde el cuerpo accione con ansiedad, son los ejercicios que le decía. Empezar a, digamos, el ejercicio ayuda muchísimo. O sea, esa es otra de las cosas que es importantísimo tener en el cuerpo, porque lleva al cuerpo de un estado, digamos, de alta excitación, porque de hecho es una reacción química cerebral, la ansiedad. Y las crisis suelen detonar la ansiedad, es clásico. Entonces, el ejercicio lleva el cuerpo de un estado de alta excitación a baja excitación, y eso nos permite ver las cosas con más serenidad también. Luego, esas pequeñas rutinas van desensibilizando. Y logra uno con esto, de verdad, comerse el mundo. Una persona, y otra cosa también, bueno, a mí me ha servido mucho con mis hijos y también para ver las crisis. Esto que dije, ¿cómo lo puedo decir en sentido positivo? Por ejemplo, mira, hiciste un desastre en la cocina, por ejemplo. Mira, te agradezco que hayas tenido la iniciativa de cocinar. Porque a veces los niños hacen eso, la iniciativa de cocinar. Ahora, limpiemos. No le has dicho nada negativo y sin embargo estás motivando. Es increíble, pero cuando uno aplica esta educación en positivo con los hijos, automáticamente esa revierte en ti. ¿Cómo así? Uno dice, bueno, tal vez lo que hice no estaba tan mal. Hice esto y esto y esto. Y a veces, en casos extremos, conviene hablar con una persona que lo mire de afuera, porque uno tiende a ser poco objetivo. Entonces, platicar con alguien más te hace visualizar las cosas desde otra perspectiva. Entonces, y te da luces. A veces el escucharse uno hablando te ayuda a decir, bueno, puedo hacer esto y esto y esto, pero siempre ver todo como una oportunidad. Ese es el mensaje que dejaría. Licenciada, muchísimas gracias. De verdad que nos abre un panorama mucho más amplio y nos guía para saber qué hacer en medio de una crisis. Esta es su casa, siempre es bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Y a usted, estimado televidente, no olvide, la crisis dura y tiempo que usted decida. Vamos a un corte y volvemos. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036 6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. ¿Ya te diste cuenta que también hay otra opción para que puedas ver el programa? Claro, estamos en YouTube. Búscanos como programa Vidas en Victoria. Será una gran bendición para tu vida que vuelvas a ver el programa. Encuéntranos en YouTube, programa Vidas en Victoria. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Vidas en Victoria. Y ahora nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, comparte con nosotros, a la luz del Evangelio, a la luz de la Palabra de Dios, ¿cómo puedo yo superar mis crisis? Vamos a ver. Hablar de crisis es hablar de la cotidianidad que estamos viviendo todos. No vamos a hablar de crisis mundiales, por supuesto, porque todas ellas se han ido formando de las crisis personales, de las crisis. La crisis mundial es la crisis que se ve en cada país y luego en cada estado y luego hasta reducirse y llegar a un lugar ínfimo
que es pues en el hogar, las crisis de las personas. Yo hoy voy a hablar cuál es mi crisis, cuál es su crisis, no la crisis de los demás, no la crisis de otras familias, de otras culturas, no, la crisis que estoy viviendo en este momento. Como esposas, las esposas pues a veces vivimos crisis bien fuertes, tan fuertes que sabemos que o la resolvemos o eso se termina. Una crisis es edificante porque nos ayuda a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. A través de una crisis podemos encontrar respuestas. Evidentemente podemos ver dos caminos. Un camino que nos podemos despojar de todo y retomar otra vida y recomenzar otra situación, o podemos enfrentar lo que estamos viviendo y tratar de superarlo. Sabe que la palabra de Dios habla acerca de nuestras crisis personales, habla acerca de la amargura. Hay personas que tienen una crisis tan grande que caen en depresiones, en amargura, en actitudes hostiles frente a los demás. Y dice la palabra de Dios en la epístola a los Efesios, capítulo 4, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Toda amargura, toda ira, toda cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad que desaparezca de entre ustedes. Una forma de poder combatir los vicios es ejercitándonos en las virtudes. Una forma de combatir la crisis es, pues la mejor manera es confiando en Dios, sabiendo que Dios nos da la oportunidad de tener ciertas experiencias en nuestras vidas, no movidas por Él, sino muchísimas veces, en su gran mayoría, por cada uno de nosotros, y que el Señor es tan bueno que Él interviene en estas situaciones para darnos bendición, para que salgamos adelante. Toda crisis puede dejar una huella. De hecho, la deja muy profunda, pero de usted y de mí depende qué tan profunda la va a dejar y qué tan edificante. Una crisis económica puede servir también. La crisis que usted o yo podamos estar viviendo nos puede servir también para valorar y recordar que podemos acostumbrarnos a estar en la abundancia, tanto como en la escasez. Pero eso lo decide cada uno, no lo deciden los demás. No es porque me vayan a decir en este día, bueno, hay crisis en todo el mundo tiene crisis, todas las personas tienen problemas en económicos, morales, espirituales, todo el mundo tiene, pero no, la crisis, la mía, la suya, ¿cómo la va a resolver? Porque si yo tengo crisis económica, tengo que ver cómo hago, tengo que no esperar que el trabajo venga a mí, tengo que salir al encuentro, tengo que innovar, no puedo pretender nuevos resultados si sigo haciendo lo mismo. Cuando estamos en crisis, sabe que las crisis son pueden llegar a ser bendición. Son las que impulsan a las personas a descubrir que pueden salir adelante, que no pueden quedarse frustradas, abatidas, pensando que son pues parte de una masa que no encontró respuesta. No, nosotros sabemos que nuestra crisis, la crisis que usted está viendo, muchas personas tienen, sabe que es patético, pero es una realidad emocional. Muchas personas tienen la crisis de los 40. Quieren estar jóvenes y quieren demostrarse y demostrarle a los demás que todavía pueden, y por eso pues hay tanto adulterio. Y por eso hay tantas actitudes ridículas de muchas personas que tratan de ser o de aparentar lo que no son. Yo digo, bueno, pues tenemos que superar todo esto. Hay crisis, las hay económicas, pues si hay crisis económica, no se quede sentada esperando que algo pase. Póngase de pie, levántese y salga al encuentro de lo que Dios tiene, de las oportunidades que Dios tiene para su vida. Pareciera que esto no es factible, que no es posible, pero recuerde, el Señor quiere que sus hijos, que todos nosotros, que usted y yo, aprendamos a superar nuestras situaciones. Y las crisis hacen a las personas amargadas, abusivas, violentas. Las personas salen del contexto, dando lo que verdaderamente no son. Las crisis nos deben mover a ser valientes, a ser decididos,
a saber que podemos, usted y yo podemos superar esa crisis que vivimos. La crisis existencial, la crisis económica, se puede superar, pero necesitamos hacer algo. Así es que lo mejor que podemos hacer es volvernos al Señor. Sí, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero recuerden, no somos ángeles, somos en esencia cuerpo y alma y tenemos integralmente que hacer algo para superar las crisis. Si necesito visitar a una persona profesional para que me ayude, voy a asistir. Si necesito, pues evidentemente, estar cerca de Dios, pues lo voy a hacer. Pero necesito encontrarme conmigo misma. Como persona, mi crisis tiene que enfrentarme a lo que verdaderamente yo quiero de mi vida. Y yo estoy segura que usted y yo vamos a ver en nuestras crisis, pues, la respuesta de Dios. Cuando nos ponemos en sus manos y decidimos hacer lo posible que nosotros podemos hacer y dejarle a Él lo imposible que solo Él puede hacer. Que el Señor les bendiga. Gracias, Betty, por tan linda reflexión. No cabe duda que el Señor siempre tiene una respuesta para nosotros. Hemos llegado al final de este programa, despidiéndolo desde acá, del tradicional Paseo de la Sexta en el centro histórico de acá de Ciudad de Guatemala. Les recuerdo, este programa es gracias a Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Les acompañó su servidor Oscar Roldán. Hasta la próxima.